Hola, hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos al Mejor Plan, el programa que le da pantalla a la usina cultural platense. Cada vez más artistas, cada vez más festivales, cada vez más espacios y todos, pero todos van a pasar por esta pantalla. ¿Cómo andas, Lía? Bien, muy bien. Contento de tener el programa y los invitados que tenemos hoy. Y los objetos, siempre decimos todos los programas que tienen que ir descubriendo qué objetos hay de nuevos en la escenografía, más allá, por supuesto, de lo de la mesa, que son re obvios. Es verdad, un programa que lo vamos a dedicar a la plástica, a los dibujos, a los viajes también. Así que va a haber mucho contenido, uno de los mejores programas del ciclo. Sí, pensaba en esto de la plástica, en realidad pensaba en esto de la foto y los dibujos, que tiene que ver con el invitado, con Eric Markowski, espero haberlo pronunciado bien. Perfecto. Después le preguntamos, pero que tiene que ver con una historia en la ciudad de La Plata, con el grupo Sí, que hace poquito sacó un libro que se llama El Blues de la calle 51, que es del periodista Lalo Panceira, donde él cuenta de alguna manera cómo surge esta pintura en la ciudad de La Plata, que dialoga con la de Edgardo Vigo, con muchas cosas que tienen que ver con la identidad platense, y por supuesto pensaba en Ataúlfo Pérez Aznar. Explica un poquito qué es el Grupo Sí, porque fue un grupo de La Plata que rompió un esquema que fue una vanguardia de la cultura. Así es, fue una vanguardia el Grupo Sí, como vos decías, y que tiene que ver con un grupo de jóvenes que tenían en ese momento entre 20 y 18, 20 años, y que lo que decidieron hacer es empezar a cuestionar no solamente la pintura que se venía haciendo, que era esta pintura de museo, esta pintura que tenía que ver un poco con Vigo, que es de una generación anterior, y que también cuestionaba su propia clase media, su propia identidad, su propia familia, que tiene que ver, por supuesto, con el movimiento del peronismo y demás. Ellos se llamaban los informalistas, por Ellos ejemplo. se llamaban los informalistas y trabajaban un poco con pinturas sobre tela y con pinturas que fueron después a producirse en Buenos Aires, que tuvieron exposiciones y demás. Pero lo interesante del grupo es que rompieron con esta lógica de ser de familia de clase media platense, burguesa, y que se adentraron de alguna manera al peronismo. Mira, hay una anécdota de Lalo Panceira que me encanta en este libro, que es una profesora de Bellas Artes, con ellos todos de alumnos, les muestra un libro de Picasso y le dice, este es un farsante, les dice. Un ejemplo de la época, sí. Bueno, un ejemplo de la época y de la ciudad de La Plata, muy específicamente, ¿no? En el libro cuentan un montón de anécdotas que tienen que ver cómo La Plata se construye a sí misma, ¿no? Y me parece que es interesante. Bueno, es una recomendación, podemos decir, del ciclo El Blues de la calle 51 de Lalo Panceira. Bueno, y Ana va a estar hablando del Mumart, ahora vamos a estar hablando con ella, y Santiago también va a hacer un bloque muy especial de un gran personaje y un gran cineasta con una historia totalmente increíble. No es historia mínima, en este caso la de Carlos Sorín estamos hablando, y va a hablar un poco de su primera película, que es una película que no siempre estamos acostumbrados a escuchar hablar o que quedó como... Difícil de conseguir también. Es difícil de conseguir, pero fue una película muy importante en su época y que ahora no muchos jóvenes la conocen, así que es un buen momento para empezar a ver un poco también este cine, ¿no? Bueno, y por supuesto Eric Markowski va a estar acá en el living del Mejor Plan, nos va a estar contando todo, pero todo acerca de sus actividades y sus obras, que realmente por ser tan joven es muchísimo. Y ha hecho muchos viajes, ¿no? Y uno de los viajes fue a Brasil, así que le vamos a preguntar un poco también sobre esa experiencia. Una envidia sana, se podría decir. No sé si tan sana, envidia puede ser, pero bueno, es importante, es interesante poder también de alguna manera que nuestro arte, ¿no? El arte platense recorra a otros países. Y como todas las semanas le vamos a dar la bienvenida a Ana, que recorre la ciudad, recorre los espacios, así que vengan, acompáñenme, que está acá Ana, como siempre, en el rincón del arte, se podría decir. Hola, Fede, sí, estoy en el rincón del arte, de la construcción, del dibujo, y como bien ustedes estaban anunciando, vamos a estar hablando de lo que es el MUMART, el Museo Municipal de Arte, un espacio que, a diferencia por ahí de lo que venimos tratando en el resto de las columnas en las que nos abocamos a lo que son centros culturales más novedosos en la ciudad, que han surgido en la última década más que nada, ahora vamos a hablar de un espacio que tiene una gran trayectoria, una gran historia, porque se fundó en el año 1959, así que la gran cantidad de artistas que han sido mostrados, expuestos en el museo es muchísima, y realmente allí tuvimos el placer de charlar con su directora, Bárbara Lagens, que realmente es una mujer
mujer que te transmite el amor al arte y el amor a lo que más le interesa hacer, que es hablar de arte, de la plástica sobre todo. Así que sobre ella vamos a estar charlando, con ella estuvimos charlando sobre todas las actividades que se realizan en el MUMART. El MUMART es el espacio que está en el pasaje Ardo Rocha, ¿no? Así es el espacio, está específicamente en la esquina de 7 y 49, toda ese ala que se encuentra allí son las salas del MUMART en las que se exponen la mayor parte de su obra, de las que tienen en exposición, porque hay muchas de las obras que son parte del museo y otras que van girando a raíz de las distintas convocatorias a las que el museo hace año a año, con la idea, porque obviamente la propuesta del museo no es solamente exhibir, sino también promover el surgimiento de artistas emergentes en los que está muy clara y muy definida esta identidad platense, como ustedes comentaban hace un ratito, que no solamente tiene que ver con los oriundos de aquí de la ciudad de La Plata, sino también que se ha nutrido, en palabras de Bárbara, de toda esta gran peregrinación que hay de mucha gente que viene a la ciudad de La Plata a estudiar, que se forma en la Facultad de Bellas Artes, así que me parece que es un espacio sumamente rico para recorrer. Y vos tuviste la suerte, por ejemplo, de ir y entrevistar a Bárbara y cruzarte con la instalación de una muestra, y eso es lo que me gusta del MUMART y de muchísimos espacios de arte acá en la ciudad de La Plata. Sí, también es muy interesante recordar eso, que es un espacio que está abierto a la comunidad, que es un espacio de entrada libre y gratuita que funciona de martes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que y en un lugar clave de la ciudad que es en pleno centro, así que imagino que si andan por el centro los invito a que entren a la sala del museo porque siempre tiene algo nuevo para ver. Bueno, pero toda esta información en el próximo bloque, como siempre, es muy rica, hay muchísima y vamos a guardarlo, Ana, para el próximo bloque les contamos bien las perlitas porque realmente lo que charlamos con Bárbara fue muy interesante. Y ustedes no se vayan porque hay mucha información, vamos a conocer el MUMART acá en El Mejor Plan, así que no se vayan que enseguida volvemos. Seguimos en El Mejor Plan y junto con Ana seguimos descubriendo el MUMART, ¿no? Que está enclavado en una de las esquinas del pasaje Ardo Rocha, lugar emblemático si los hay en la ciudad de La Plata, antigua estación de ferrocarril, y hoy por hoy miles de actividades pasan por ahí, entre ellas el MUMART. Sí, como decíamos, siempre está bueno recordar que está este espacio que, como vos decías al principio, por ahí no se conoce mucho cuáles son las actividades que tiene, así que es un espacio en el que, como decíamos, la entrada es libre y gratuita, así que en cualquier momento cuando te das una vuelta por el centro y te queda un ratito libre, podés acercarte a las salas, que siempre va a haber algo interesante para ver, pero también es un espacio que, en palabras de Bárbara, de la directora, no busca quedarse solamente con ese espacio de las salas, sino que también que lo que están tratando de hacer y que les está llevando mucho trabajo, le están poniendo mucho empeño a eso, es sacar a la idea de museo como algo hermético, algo cerrado, algo a lo que solo pueden asistir determinado grupo social y abrirlo al resto de la comunidad en distintos espacios. Eso te iba a decir, ¿no? Porque a veces el prejuicio acerca de acercarse a los museos, a las obras, es muy fuerte, ¿no? Y me parece que es todo un trabajo que lleva años el hecho de formar a esos espectadores, y me parece que Bárbara y todos los curadores del MUMART lo vienen haciendo muy bien. Sí, más que nada el trabajo de Bárbara pasa por ese lado, ¿no? Con romper un poco esos prejuicios, abrir el museo a otros espacios. En ese sentido desarrolló el proyecto Museo Abierto con la idea de llevar distintas muestras a distintas instituciones. Ella lo que hace es pensar la muestra de acuerdo a esa institución en la que va a ir, por ejemplo el Hospital Italiano, sí. O también otro de los espacios en los que también el MUMART expone es el Bar Bukowski en el hall central. Muchas de las obras que podemos ver ahí cuando estamos tomándonos una cerveza es parte del museo, así que me parece muy interesante ver ese contacto desde otro lugar. ¿Ves? Me gusta mucho ese mix entre bar, noche, cerveza, el arte, ¿no? Que se vaya involucrando en diferentes espacios, me parece que es una de las ideas más brillantes. Sí, además también con la calidez con la que lo presenta Bárbara, que le pone realmente el cuerpo a cada una de las actividades que realiza, así que me parece muy interesante. Tenemos algunas imágenes para mostrar de lo que son las actividades y cuáles son las principales muestras que tiene hoy el museo. Bueno, si te parece, vemos el informe y después seguimos hablando. Dale. Veamos el informe sobre el MUMART, sobre el museo, y seguimos hablando mucho más acerca de este gran espacio. El Museo Municipal de Arte de La Plata convoca principalmente arte y obras de artes de artistas locales,
que hoy funciona en el pasaje Art Rocha, vieja estación de trenes, y hoy es un inmenso centro cultural. El museo tiene aproximadamente 400 obras de artistas, la mayoría locales. En un museo como este, donde la escala y el vínculo con el artista es próximo, muchos artistas que tienen obra en este museo y que están vivos acceden o participan de la confección de los archivos. El artista platense en general es un artista muy laborioso y poco marketinero, es decir, le cuesta mucho insertar su trabajo y su producción en un mercado artístico. Generalmente el artista local se tiene que vincular a galerías de otros espacios, ¿no? En Buenos Aires o a nivel internacional. El Salón Municipal es un salón que el museo desarrolla desde que se creó para que estimule la producción artística en cualquier disciplina, en varias disciplinas, y adquiera obra que quede en el acervo del museo y sea un registro y de alguna manera sea la memoria. Hay mucho talento en la ciudad, muchísimo talento en todas las generaciones. Hay una impronta también muy fuerte del vínculo que tiene tanto el artista con la formación de la universidad, sobre todo en la ciudad que hoy es una ciudad que también se está repensando, que es una ciudad con una fuerte impronta histórica y a la vez una ciudad que necesita pensarse hoy, ¿no? Y no podría por ahí decir un rasgo, ¿no? Hay cuestiones que son recurrentes y me parece que aparece la cuestión de la relación y el vínculo con la ciudad. Pero bueno, el talento por ahí el rasgo, ¿no? Y la laboriosidad. Estábamos viendo el MUMART, estábamos conociendo a Bárbara Laguens. Me parece muy importante lo que vienen haciendo, sobre todo con la cantidad de artistas y obras que han pasado por ahí. Sí, como decíamos al principio, es un museo que tiene mucha historia, funciona desde el año 1959 en nuestra ciudad y año a año cada vez la cantidad del acervo cultural es más grande en el sentido de la cantidad y la calidad de artistas. Como decíamos, el museo tiene una convocatoria que la lanza una vez por año para que obviamente la tarea no solamente exponer, sino también promover a los artistas emergentes. Entonces lanzan esta convocatoria con la idea de fomentar la producción local y en este sentido el año pasado realizaron el primer salón de ilustración que charlando con Bárbara me contó que la ilustración es como un arte, está considerado como un arte menor o de segunda línea dentro de la rama de las artes plásticas, así que la convocatoria que lanzaron para dibujantes de nuestra ciudad fue la primera que se realizó este salón, no solamente en la ciudad, sino en todo el país. No había ningún otro museo del país había realizado una convocatoria específicamente para ilustradores, así que me parece... Me imagino que haber sido muy buena la convocatoria. Sí, además me gustó también cómo estaba planteada porque era una convocatoria abierta, completamente libre en cuanto a la temática y en cuanto a las técnicas que podían utilizar. Solo estaba dividida entre los estudiantes y entre aquellos que tenían más trayectoria para hacer un cruce generacional, pero después de eso cada artista tenía la libertad absoluta de crear la obra que le parezca, así que me parece que también es muy interesante ver cómo se revaloriza esa actividad que por ahí desde la rama más oficial está un poco así como medio ninguneada, por así decirlo. Desde que empezó el bloque te quiero preguntar cuál es la relación entre el MUMART y la universidad. Es muy interesante también en ese sentido que el museo lo que está generando es un vínculo específicamente con la Facultad de Bellas Artes para que los alumnos que están avanzados en la carrera realicen prácticas preprofesionales dentro del museo. Esto les permite a los chicos tener la posibilidad de entrar en contacto con la obra, de hacer el fichaje de las obras. Ahora están haciendo todo un trabajo muy arduo que es la digitalización de las obras y de toda
la documentación de cada artista, así que me parece muy interesante también ese vínculo con la facultad, más que nada dándole la posibilidad a los chicos de estar en contacto con obras auténticas por primera vez. Bueno, Ana, muchísimas gracias como siempre. Muy completo, me gustó mucho el MUMART y es un lugar que hay que ir. Hay que visitar, está muy cerca, está a mano, digamos, de la mayor parte de la gente de la ciudad que circula por el centro, así que los invitamos a que se acerquen. Ahí iremos. Y ustedes no se vayan porque en el próximo bloque nuestro invitado, Eric Markowski, nos va a contar acerca de todas sus obras, sus pinturas que andan diseminadas acá por el estudio del Mejor Plan. Así que hay mucho más arte, hay muchísimas más cosas, muchas sorpresas como siempre acá en el Mejor Plan. Debemos de estar muy orgullosos los platenses de contar con tanta cantidad de museos, de prestigio, con tanta cantidad de artistas, de gente que está trabajando en cultura. Seguimos en el Mejor Plan y como habíamos prometido, estamos junto con nuestro amigo Eric. Qué orgullo que estés acá en el living del Mejor Plan. Bueno, el placer es mío, la verdad, muy agradable estar acá, así que muchísimas gracias. Y tenemos como cosas tuyas, ¿no? Como todos los invitados que nos traen un poco su arte al programa. Y yo tengo en la mano un afiche, Fetiche Afiche, ¿no? Que es una muestra que ha ido recorriendo. Y me llama mucho la atención esto de la sopa de letras, sobre todo. Sí. El proyecto Fetiche Afiche en realidad viene de un proyecto, muchos años en los cuales estoy produciendo sobre papel afiche, ¿sí? Alrededor de 6 años. Y en particular este proyecto tiene 2 años a la fecha de hoy, en los cuales yo siempre trabajo sobre papel afiche. Yo voy recorriendo la ciudad o las ciudades, he tenido la suerte de poder recorrer algunas, y voy arrancando afiches de cualquier tipo, ¿sí? Afiches que están pegados en las calles, vos lo vas arrancando. Políticos, de bandas, lo que sea, soy de romper y los guardo, ¿sí? Los llevo a mi taller y ahí en el taller empiezo a colocarlos uno al lado del otro, y todas mis pinturas, todas mis imágenes son sobre o tienen algo que ver con el papel afiche. Curiosamente, el tema de lo que es la sopa de letras surgió en un momento en una ciudad en la cual no había afiche. Yo fui con mis afiches, demás, lo gasté, lo intervení, y cuando salí, era un pueblo, era algo muy pequeño, era una ciudad, me acuerdo, en Chile, y en un momento dado no tenía afiches. Que caminabas por las calles y no había afiches ni tirados, ni puestos, ni No, en desuso. porque claro, yo fui con mi mente de ciudad, con mi mente de artista, a un pueblo en el cual no había necesidad de afiches, porque todo se resolvía con una hojita 4 de si nos juntamos tal día, tal fecha, que para mí eso no era muy estéticamente atractivo. Y además con el boca en boca, y eso estuvo bueno. Y ahí en ese momento, el único papel que tenía en ese momento era la sopa de letras. Entonces todos los dibujos y las pinturas empezaron a surgir en sopa de letras. Sí, que la sopa de letra, ¿no? Tiene algo que incluso creo que vos lo has charlado en otras entrevistas, que es esto de la grafía de la letra, ¿no? Y de la imagen de la foto, pero también mucho del intelecto, de esto del juego de tener que encontrar las palabras y eso. Claro, es como, lo encuentro muy interesante la sopa de letras porque es como digamos, un soporte, un medio que uno utiliza muchas veces cuando está viajando y con ganas o con aire de hacer alguna actividad intelectual, pero no lo suficiente para que el cerebro se dé cuenta de que uno está pensando, ¿no? Entonces tiene que ser algo como muy, muy distendido. Y un poco mi dinámica de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el viaje, tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con la búsqueda y con la ironía constante, ¿sí? Todos mis trabajos van un poco al límite entre lo que es fotografía, dibujo, pintura, etcétera. Y volviendo, Eric, un poco a los afiches, me gusta esa idea de los afiches como escamas de la ciudad, ¿no? Que se van desprendiendo solas y vos es ahí donde intervenís, donde aparecés para darle otro sentido. Ese sentido que le das está siempre vinculado por ahí a lo trash y a lo mainstream, ¿no? A la cultura más popular. Sí, estoy muy, muy interesado, ¿no? con lo que pasa con los productos culturales, ¿no? Esa cosa de bueno, uno tiene un evento, realiza el afiche, lo pega y después ¿qué pasa con eso? Eso se cae, se decolora, ¿no? Tiene como una vida útil. Mi interrogante como artista también va por ese lado, ¿no? A ver qué perdurabilidad o qué utilidad tiene una imagen de la pintura, ¿no? Una imagen del dibujo, una fotografía, si es una instantánea, si hay que guardarla en un museo por miles y millones de años para la posteridad.
mi proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Fetiche, afiche. Ese fetiche tiene que ver con mi reincidencia con el material y el afiche por el afiche. Sí, también con otros usos, ¿no? Como vos hablabas de estos, se cae, se despinta y por ahí el afiche tiene este uso de difundir un evento en algunos casos y vos te lo reapropiás de alguna manera y le das otro uso en tu arte, que me parece interesante como juego también artístico. Sí, el nombre de fetiche afiche en realidad está sacado de un tango, ¿no? Como esa cuestión de reapropiación, hay un tango que se llama Afiche, el cual, bueno, cuando lo encontré, no soy muy fanático del tango, no es un género en el cual... Bueno, pero te sirvió acá para... Este es mío, dije. Claro. Y de ahí extraje el nombre y bueno, todo lo que tiene que ver con ese tango y con ese juego de la circulación de la imagen. Debe ser muy divertido engancharte en el momento que estás arrancando afiches o que vas por la calle y aquel afiche que ves lo sacás. Sí, tiene que ver de acuerdo al interés, digamos, que tenga en el momento. Hay más imágenes que produzco a partir del afiche, que el afiche ya me sugiere algún tipo de imagen, algún tipo de búsqueda. Hay otras veces en las cuales no me importa el afiche, sino que directamente yo le caigo con mi idea sin importar lo que haya atrás. Así que... Vos hablabas de viajes, ¿no? Y de que has recorrido distintas ciudades y, bueno, incluso este pueblo de Chile. ¿Cómo aparece el viaje en tu obra? Más allá de los lugares en los que hayas expuesto, ¿no? Digo, ¿vos te apropiás del concepto de viaje para trabajar en tu obra? Sí, ya de acá a unos años estoy empezando a descubrir, ¿no? Como esa faceta, uno cuando ve las cosas con el tiempo empieza a ver qué forma van tomando, ¿no? Y estoy viendo que en realidad una gran temática que empieza a aparecer en mis trabajos es justamente el viaje, ¿no? El trasladarte, el llegar, el retornar, ¿no? Yo, en general son todos viajes que hago de corta duración y siempre regreso acá, porque siento que este es mi lugar, es de donde salí yo. Si bien voy a otros lugares, tengo otros encuentros, siento que tengo lo mío acá, estoy afincado acá. Así que sí, esa cuestión de la búsqueda constante es desencadenante los viajes, ¿no? Es un lugar en el cual uno se corre de su manera de pensar, de su búsqueda y aparecen otras cosas, ¿no? Después uno regresa y reacomoda su mapa y así sucesivamente. Y ya que estamos hablando de viajes, vamos a hablar de viajes espaciales, ¿no? Porque estábamos viendo acá en la mesa pequeños astronautas hacia medialunas, ¿no? Que hay también cuadros. Contanos un poco cómo es este nuevo trabajo acerca de la serie cósmica. Serie cósmica en realidad arrancó arrancando un pedazo de afiche de los que son negros, ¿no? En los cuales uno puede ver un montón de puntitos que son los típicos de ese sistema de impresiones así masivos. Y imaginé vi que cierta concordancia con lo que uno ve cuando mira una noche estrellada, ¿no? Un montón de puntitos y dice, bueno, qué interesante podría ser llegar a pensar que historias sucedan dentro de uno de esos puntos, ¿no? Los puntitos, perdón, vos decís cuando está la imagen así como quebrada de la tinta que imprime. Exactamente, sí. Los sistemas de impresión para afiches así serializados y grandes son a través de muchos puntitos y luego forman los colores. Y Serie Cósmica retoma esa cuestión del viaje, ¿no? Del llegar, de irse, de dónde está uno. Y también, digamos, utilizo como anécdota la llegada del hombre a la luna. Así realmente están los fundamentalistas de que el hombre efectivamente llegó a la luna, están los fundamentalistas que dicen que es imposible porque tal cosa magnéticamente el hombre no puede llegar. Y en definitiva utilizo esa anécdota para trabajar en este tipo de imágenes que tienen más que ver con la ilustración, ¿no? Más fuertemente pictóricos, distinto al proyecto Fetiche Afiche. Eso va a estar editado en un libro. Eso, sí, a lo largo de, con estos viajes y experiencias en muestras y demás, he decidido editarme de una manera distinta a lo que es, por ejemplo, editarse en una muestra o subir material a la web y demás, y transformarlo en un libro. Un libro que no es tan libro, sino que es una recopilación de postales. O sea, cada postal es uno de estos cuadros de Serie Cósmica, volviendo al tema de lo que es los viajes, la postal instantánea, bla, bla, bla. Es como que todo... Se va cruzando. Se va cruzando, sí. Y en tu carrera, ¿no? Porque también tenés un vínculo fuerte con la universidad, ¿no? Sí, la Universidad de La Plata. Y incluso estos viajes también tuvieron que ver un poco con esa faceta. ¿Cómo fue esto de nuclear la docencia, el arte y todo en alguno de los viajes que sé que has estado haciendo? Siempre cuando se habla la cuestión del arte y la docencia, ¿no? A veces hay como un discurso que rompe. Que rompe, claro. no, si uno es docente no puede ser artista y demás. Yo al principio pensaba así. Yo al principio
tenía ciertas ideas, ¿no? De que, o sea, primero sigo siendo joven, no sabía de dónde pararme, ¿no? Porque no tiene edad. Después cuando empecé a estudiar más y a conocer cómo es la vida del artista, la vida del docente que trabaja en una universidad, empecé a darme cuenta que la mayoría de los artistas que me gustaban tenían un vínculo con la docencia. Y ahí dije, se puede, o sea, no tiene que ser discordante. Claro. Y dicho y hecho, cada vez que tengo la suerte de conocer algún otro perfil vinculado con lo artístico, con lo docente, sigo reforzando esa cuestión de que es muy interesante y de alguna manera perfilan el objeto que uno produce, ¿no? La relación de la cual uno construye un discurso, ¿no? Sí, la relación con los materiales también, ¿no? Pienso con los que materiales, con la gente, cómo lo incorpora. Eso es algo que es como un condimento en la comida que uno dice, tiene ese sabor. Bueno, es muy interesante también la cantidad de viajes que estás haciendo y lo que nos estás contando. Hace poco estuviste en Brasil. Contame un poco cómo fue la experiencia y cómo a la distancia también ves tu trabajo, ¿no? Cuando otra gente de otro país, otra nacionalidad, también se apropia tu trabajo. Uh-huh. El proyecto de Brasil, justamente, que es el afiche que estuvieron viendo, es de una muestra que realicé allá, que a la vez no solo es el flyer, el catálogo de la muestra, sino que es un nuevo afiche, digamos, que retroalimenta lo que es el proyecto. Tuvo que ver con una movilidad docente, la cual yo realicé con la Universidad Federal de Minas Gerais. Y bueno, me contacté con un profesor que estudia procesos de fotografía nómade, ¿sí? No fotografía tradicional o, digamos, la que solemos ver, sino cómo se cruza con otros procesos tipo performance, en mi caso mucho dibujo. Entonces él investiga eso y le interesó mi proyecto y me invitó a exponer en un espacio que maneja él dentro de la misma universidad, bueno, para desarrollar lo que fue la muestra. Esto tuvo una movilidad de 15 días, así que... O sea, la fotografía nómade, ¿no? Para explicarle un poco también a la gente y para... No es una fotografía que va como yendo de un lugar a otro, sino que mezcla distintas disciplinas, digamos, ¿no? Mezcla distintas disciplinas y mezcla la cuestión del traslado, ¿no? Contempla la cuestión del traslado o el lugar desde el cual uno realiza la imagen. Claro. Todos tus trabajos están volcados en un blog. El espectador que quiera acercarse más a tu obra se puede meter y chusmear las fotos y chusmear tus trabajos. Sí. En mi blog lo utilizo como de varias maneras. Primero es esta de difusión, ¿no? De organizar mi trabajo, darle visibilidad. Y segundo es como una especie de archivo de mí mismo. O sea, mi obra o mi trabajo está organizado, se termina en el momento en el cual yo lo subo al blog y es mi archivo, ¿sí? Yo sé que ahí tengo todo organizadito porque si no, trabajo mucho y soy bastante disperso en muchas cosas y eso me sirve de alguna manera para ordenarme. Bien, bueno, entonces vamos a seguir ordenando tus ideas y tu obra. Vamos a seguir comenzando con Eric, pero yo me voy a hablar con Santi, que hoy me tiene un informe vinculado al cine y a los viajes también, si no me equivoco, que tiene que ver con Carlos Sorín, ¿no? Sí, y con personajes muy atractivos. Además, esto lo que decía, Historias Mínimas, esta historia la precede desde el año 86 y vamos a encontrar personajes únicos, pero que también tienen su pequeño complicidad hacia el espectador. Vamos a estar por ahí después desarrollando un poco más de qué se trata esto que nos quiere contar Carlos Sorín. Bueno, vamos a ver algunas imágenes entonces de la película del Rey y ahora venimos. El mapa. Bien, 30.000 indios juran la bandera de la Constitución en diciembre de 1860 y él llega allí solo, sin ejército. Su único error fue creer que el gobierno de los blancos iban a aceptar la legitimidad de su mandato, pero yo creo que no era un hombre loco. En todo caso, es un hombre que tiene una idea, que tiene un proyecto. ¿Y quién es el protagonista? No sé, lo estoy buscando. Y no es fácil. Tiene que tener presencia, tiene que tener una profunda convicción, una visión, ¿no? La grandeza del loco. Sí, la grandeza del loco. ¿Les molesta hacer una pausa aquí? Y vamos a retornar enseguida con todos ustedes contándole las historias de Orly Antoine, rey de la Araucanía y Patagonia, y el film que se proyecta sobre su aventura. Vamos a seguir, Arturo. Pará, David. Tenemos que seguir.
Vamos a seguir. En una semana estamos filmando en el sur. ¿Pero cómo? ¿Con qué le vas a pagar a la gente? No, al único que le vamos a pagar es al oso. Todos los demás, cooperativa. Hablemos en serio. Si no, David. necesita una reunión para esta noche con todos. Técnicos, actores, todos. Toma 2. Marqué. Acción. Lento. Más lento. ¿Qué estamos haciendo aquí, Lachaise? ¿Qué estamos haciendo aquí, Lachaise? Es un orate, un lunático. Y yo debo ser más idiota que él por haberte hecho caso. ¡Déjame en paz! Un loco, un demente, un chiflado. ¡Déjame en paz! Lachaise. Ven y mira. Ahí estábamos viendo algunas imágenes, ¿no? Antes de irnos al corte de Carlos Sorín, que siempre, por supuesto, en el cine nacional tiene como imágenes recordadas en sí mismo, ¿no? Y estas imágenes pertenecen a una historia que tengo un dato que te va a interesar. ¿Sabías que en 1860 en la Argentina hubo un rey de la Patagonia francés? Mirá vos, de tantos reyes europeos que tuvimos en algún Una historia insólita, yo la verdad la desconocía hasta que me encontré con esta película, que es la que nos narra Carlos Sorín en la película del Rey. Es la historia de Aurélie d'Antoine, un personaje francés que con la base de toda la Revolución Francesa, los derechos humanos y una monarquía constitucional francesa, decide dirigirse a la Patagonia para unificar todas bajo el mando de una sola persona a todas las comunidades originarias de la Patagonia. Entonces, este personaje realmente es una historia insólita. Viene hasta la Argentina, primero llega a Chile y después está entre los dos lugares tratando de coordinar a todas las poblaciones originarias de la Patagonia, y lo más insólito es que lo logra. Logra de algún modo... Lo logra en la ficción de la película. No, lo logra realmente. En 1860 este personaje... Mirá vos. No sabemos hasta qué punto los pueblos originarios de aquella época, toda esta zona de la Araucanía, realmente comprendía cuál era la idea de este personaje, si es que lo siguieron o no, pero el hecho es que realmente esto sucedió y todas las comunidades en ese momento, imaginémonos la Patagonia para 1860, era solo un objetivo de apropiación de la campaña del desierto, era terreno disponible para repartirse entre la oligarquía de la época. Sin embargo, la idea de este francés, un gran soñador, era justamente unificar a todos los pueblos originarios para que pudieran ser más fuertes y defender su territorio. Sí, quizás en esto de unificar los pueblos originarios se perdería como la particularidad de cada uno, ¿no? Pero ya que hablamos de viajes y de pueblos y demás, veamos un poquito más de la película del El Rey de Sorín y después sí seguimos charlando un poco más, ¿te parece? Vamos a ver entonces algunas imágenes más. Y para eso he venido, para daros mi persona y una constitución. ¡Viva la unión de todas las tribus bajo un solo jefe y una sola bandera! ¡Viva! ¡Viva el reino de la Araucanía y la Patagonia! ¡Viva! ¡Viva la Nueva Francia! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¿O nos asegurás ahora mismo dónde vamos a comer y dormir decentemente o nos vamos a Buenos Aires? Es muy fácil hacerse el artista con el hambre de los compañeros. Y de las compañeras. No nos olvidemos de las compañeras. Escúchenme. Escúchenme bien. Yo voy a seguir. Yo voy a terminar esto como sea. No voy a garantizar nada a nadie. Ni siquiera que estemos haciendo algo bueno. ¡Ni eso! Pero la voy a seguir a muerte. Hay muchos modos de aguantarse la vida y este es el mío. Y tampoco sé si es el mejor. Así que ya lo saben. Al que le gusta que se baje. Al que no, Arturo, lo llevas a la estación. Ya lo oyeron. Decíanse,
Pero ahora. Ahí estábamos viendo algunas imágenes más de este director que es uno de los más consagrados, o por lo menos de un cine de la vuelta de la dictadura, ¿no? De la reapertura democrática, que fue una de las figuras un poco Sorín de la época, ¿no? Varios de ellos, como Eliseo Subiela, María Luisa Bember, son verdaderos referentes de esa primera época donde la democracia empezaba a retomar sus fuerzas y comienzan estas historias que buscan un poco cuál era la identidad de esta Argentina tan golpeada después de la dictadura. Historias como estas que nos hablan de cuál era la vivencia en el interior del país. Lo que vemos es este recorrido entre personajes que tienen como gran sueño lograr una película, pero medio encabezados por un director que tiene algo de loco y de artista al mismo tiempo, así como a veces habla de los científicos locos, también este artista es un poco bastante loco y está bueno cómo se replica esto en la figura también de Carlos Sorín y en la figura de Aurelio Antoine. Me parece que hay una sincronía entre estos tres personajes, entre Sorín como director real y físico, entre este David Bass, que es el protagonista de la película, quien quiere, digamos, llevar a cabo este sueño demente, ¿no? Estas fronteras a veces tan delicadas entre la demencia y la racionalidad que tiene el arte de animarse a un poco más, y Aurelio Antoine, este otro gran soñador y artista también, si se quiere, ¿no? que ideó en su imaginación poder unificar a todos los pueblos de la Patagonia. Sí, y esta idea también de creación de mundos, ¿no? De Carlos Sorín creando mundos en sus películas, tomando datos quizás de la realidad, también de este rey de poder configurar un mundo distinto a partir de esta unificación y del personaje principal de la película también, ¿no? Que de algún modo está planteando esto, ¿no? Que también tiene que ver un poco con la Patagonia, con esta idea de conquista de territorios, con esta idea de recuperar la independencia, es decir, qué mundos se van a crear en esos lugares, ¿no? Y una película que también habla del cine sobre el cine, un fenómeno que por ahí nosotros lo vivimos más actualmente, pero que ya vemos en Sorín esta idea de explorar un poco cuál era la manera de hacer cine en esa época. En este caso no sabemos hasta qué punto se hace una crítica sobre estos. Siempre uno se concentra sobre la figura del director, ¿no? Y ve toda la atención allí en este como gran creador, que es una especie de monarca, ¿no? También al mismo tiempo en la película, que imparte órdenes y si se tiene que quedar solo realizando la película, lo va a hacer, digamos, está dispuesto a todo. Vemos también, yo por lo menos sentí como una crítica eso del director omnipresente que puede decirlo todo en la película y apostar un poco más a lo que vemos durante la película, esto de hablar de la fortaleza de lo colectivo para poder lograr el fin, porque la película finalmente se termina de una manera trágica y cómica al mismo tiempo. Sí, que hay mucho de eso últimamente, ¿no? De esta idea de que, bueno, trabaja todo un equipo detrás de una película, de un programa de televisión o de lo que ustedes consideren, y después la figura que sobresale es solamente la del director, ¿no? Y en realidad es todo el proceso de construcción de cada uno de los que tiene roles adentro para que pueda llegar a buen puerto, digámoslo así, ¿no? Y con un espíritu muy quijotesco, ¿no? Porque es este cruzado que va al medio de la Patagonia a filmar en condiciones, digamos, inhóspitas, y querer llevar una producción de estas dimensiones sin presupuesto, a pesar de todos los obstáculos, habla de un poco también de ese gran Quijote, ¿no? Acompañado con su Sancho Panza, como es el personaje de Arturo en la película, que trata de sostenerle toda su locura como sea, tratar de solucionar las cosas. Bueno, vemos este personaje quijotesco que decide enfrentarse a todo y, digamos, me parece como rescatable esto. Primero rescatar la Patagonia, que es algo
recurrente en la filmografía de Sorín, y además esto de hablar sobre el cine y una nueva propuesta, una nueva mirada sobre las personas y un nuevo tratamiento sobre los personajes. Bien, entonces súper recomendada la película del Rey para todos aquellos que no la vieron. Muchas gracias, Santi. Por supuesto que Sorín tiene mejores y peores películas, digámoslo también, pero la película del Rey entonces es un recomendado. Ahora vamos a seguir con Fede, que nos va a hablar de otros viajes, en este caso de Eric. Y nosotros seguimos con nuestro amigo Eric acá en el living. Hoy hablamos mucho acerca de tus proyectos y sobre tus obras, ¿no? Pero a mí me gustaría remontarme un poco al pasado y tocarte esa fibra, ¿no? De cuándo te inspiró el arte, cuándo llegó, cuándo sentiste vos que realmente querías ser un artista y dedicarte a esto. La primera, una abuela. O sea, si hay alguien a quien tengo que citar, así como gran instigadora, es una abuela materna, que en su época era muy difícil dedicarse al arte, ¿no? Sus padres no se lo permitieron, de hecho, bueno, curiosamente terminó siendo maestra, sí, maestra de grado, pero de grande siempre continuó sus estudios, iban sus profesores a la casa, ¿no? Enseñar el dibujo y la pintura y demás, iba a todos los salones de acá de La Plata, era una gran espectadora. Y siempre de chiquito lo primero que me puso a hacer es a escribir, a pintar, a dibujar y demás. Así que si hay alguien que creo que le saqué algo es a ella. Después siempre tuve cierta inclinación, particularmente no fui a un colegio con un perfil artístico, sino más bien de humanidades y demás, pero siempre continué en mi beta por otro lado, ¿no? Yendo cursos de piano, después empecé a los 14 más o menos al dibujo y la pintura, y ya ahí dije, opa, creo que voy a tener que hacer algo con esto. Lo importante que es la pasión, ¿no? Cuando uno vuelca esa pasión en lo que hace, se siente cómodo y esa comodidad y ese virtuosismo también se expresa. Sí, es un poquito también como un talón de Aquiles, ¿no? Uno es muy fuerte en eso que vos decías de pasión, ¿no? De que uno no piensa a veces cuando hace las cosas, porque es lo que le gusta. Sin embargo, también eso también tiene su parte también un poco... No, que no puede dormir a veces porque no terminó el cuadro y tiene como su costado un poco más cansador, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿cómo es el proceso tuyo de sentarte a trabajar? ¿Cuántas horas te insume? ¿O eso va variando, depende de los trabajos? Contame un poquito cómo es tu día a día. Bien, en mi cuestión neurótica obsesiva, trabajo como muy tipo embudo, ¿no? Yo no soy muy organizado ni muy sistemático, más allá que empiezo todas mis mañanas como diciendo, hoy me voy a organizar. No cumplo con nada de todo lo que me propongo y eso sí, trabajo mucho y muy constante, pero es tipo embudo, ¿no? Se va acercando la fecha de una exposición o voy... Te queda todo el trabajo ahí acumulado. Sí, pero esa cuestión de esa carga, ¿no? Que de alguna manera también yo mismo me genero, creo, me lleva a generar una respuesta, me obliga a generar una respuesta, porque si no, de otra manera, si fuera todo muy flener y todo muy tranquilo, todo sí, color te da de una rosa. energía de algún modo Sí, positiva para... Sí, curiosamente sí, así que es como un poco... Todavía no lo descubro y creo que tiene su magia, ¿no? Pensaba en el MUMART, ¿no? Que es el espacio que Ana estuvo trabajando en los bloques anteriores y que vos expusiste ahí, ¿no? Y que tiene que ver también con una energía artística y cultural en la ciudad de La Plata, ¿no? De un espacio donde uno puede ir y reconocer ciertas obras de algún modo. Sí, bueno, creo que es algo que debemos de estar muy orgullosos, acá nosotros los platenses, de contar con tanta cantidad de museos de prestigio, con tanta cantidad de artistas, de gente que está trabajando en cultura, trabajando en arte particularmente, tanto de forma institucional como el MUMART, lo que es el Museo Provincial, como de manera autogestiva, ¿no? Es impresionante la cantidad de espacios que surgen de forma autogestionada, ¿no? Que generan su propia manera y su discurso artístico, cómo editarlo, cómo decirlo, ¿no? Que, bueno, eso no sería posible, digamos, si no existieran estos dos espacios, lo autogestivo y lo institucional, como para hacerse mutuamente contrapeso y generar un discurso interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eric, muchísimas gracias por compartir lo que haces con nosotros y con los espectadores, por supuesto. Realmente muy interesante y vamos a estar poniendo el ojo constantemente en tus trabajos y ojalá también nos invites a alguno de tus viajes.
invitados estarán adentro Me de la gustó eso valija. del viaje. De eso del viaje A me mí gustó. también. Sí, para ir. Qué programa completo, ¿no, Elías? Estuvimos hablando del Mumart, estuvimos hablando del Grupo Sí. Sandy, muy interesante lo que estuvo hablando acerca de este rey que estuvo en la Patagonia. Y nos falta un poco de música para terminar, ¿puede ser? Como todos los programas, en este momento vamos a escuchar a Pérez, que es una banda muy importante de la ciudad, que viene tocando hace muchísimos años. Este es un tema de su segundo disco. ¿Te gusta, Pérez? Sí, y aparte estaba pensando en esto de la autogestión o de los espacios colectivos, ¿no? Si Pérez es una banda que siempre colabora de alguna manera con estos espacios y que siempre está presente en alguno de los lugares donde recorremos. Es verdad. Nosotros, como todas las semanas, la pasamos muy bien, muy cómodos. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Esto fue El Mejor Plan. Hasta la semana que viene.